En este video veremos el control de luces por medio de interruptores conmutables en cada decimo y luego de forma animada. Para este circuito necesitamos dos interruptores conmutables de 3 vías, uno al iniciar el circuito y el otro al final de la línea controlada. De igual manera vamos a necesitar las lámparas que se van a controlar. Antes de conectar el circuito, necesitamos nuestra alimentación monofásica, la línea, el neutro y la tierra. De igual manera necesitamos proteger nuestro circuito con un interruptor termomagnético monopolar. Conectamos el circuito. Entre los dos interruptores conmutables de 3 vías, tenemos que enviar dos conductores. Estos son indispensables para hacer la conmutación. Luego del último interruptor conmutable, enviamos la fase controlada a las lámparas. Conectamos las cargas, en este caso las luces, al conductor neutro. Conectamos el circuito a tierra. Etiquetamos los interruptores S1, S2. Probamos el circuito. Activamos el disyuntor. Presionamos el conmutable. Vemos que enciende y apaga en cada conmutación. Probamos con el otro interruptor. Y podemos ver que también funciona. Para controlar las luces desde más de 2 posiciones, es necesario implementar interruptores conmutables de 4 vías. Estos se conectan entre los conmutables de 3 vías. Veamos el ejemplo controlando las lámparas desde 3 posiciones distintas. Conectamos el conmutador por medio de 2 puentes en sus extremos. Etiquetamos el interruptor S3. Probamos nuevamente el circuito. Activamos el disyuntor. Conmutamos desde el interruptor de 3 vías. Luego conmutamos desde el interruptor de 4 vías. Podemos ver que abre y cierra el circuito. De igual manera desde el S2. Como he dicho, para controlar las luces desde más de 2 posiciones se usan estos interruptores conmutables de 4 vías. Vamos a implementar 2 interruptores más de este tipo en este circuito. Hacemos las conexiones entre estos por medio de 2 puentes en sus extremos. Etiquetamos los interruptores S4 y S5. Probamos nuevamente el circuito. Activamos el disyuntor. Luego conmutamos desde cualquier punto del circuito. Y vemos que funciona correctamente. Ahora vamos a llevar este circuito a un plano práctico por medio de esta animación. Vamos a simularlo en un escenario de unos apartamentos de varias plantas. Para eso necesitamos las escaleras que representan las plantas de este edificio. Para el circuito eléctrico entonces vamos a necesitar la protección termomagnética. Luego necesitaremos 2 interruptores conmutables de 3 vías para iniciar y finalizar el control de la fase en el circuito. Deseamos controlar estas lámparas desde más de 2 posiciones. Para eso vamos a necesitar interruptores conmutables de 4 vías.
Igualmente necesitaremos las lámparas que deseamos controlar, una para cada planta. Trazaremos la ruta por donde van los conductores eléctricos en el circuito. Y ahora para conectar nuestro circuito necesitaremos la alimentación monofásica, es decir, fase, neutro y tierra. Conectamos la fase al interruptor termomagnético. Luego, desde el interruptor termomagnético, llevamos la línea controlada al interruptor conmutable de 3 vías. Desde el interruptor conmutable de 3 vías salen 2 conductores en paralelo, conectando los conmutables de 4 vías hasta llegar al último interruptor de 3 vías. Luego, desde este interruptor de 3 vías, que es el último en el circuito, sale el retorno de la fase o fase controlada hacia cada lámpara del circuito. Por último, conectamos el neutro a nuestra carga, es decir, a cada lámpara del circuito. Como podemos ver, llevamos este diagrama del circuito de control de luces por medio de interruptores conmutables a un escenario práctico. Ahora veremos su funcionamiento. Primero activamos el interruptor termomagnético. Ahora ya podemos encender o apagar todas las lámparas de este circuito de la escalera del edificio, desde cualquier punto donde estén los interruptores. Entonces, por ejemplo, una persona puede venir del ático, activar el interruptor y encender todas las luces. Una vez esta persona llega a su destino, en este caso la tercera planta, nuevamente presiona el accionador del interruptor para apagar las luces. Como vemos, podemos encender, o el usuario puede ir desde la primera planta, accionar el interruptor, encender las luces y volverlas a apagar, en este caso al llegar a la cuarta planta. Entonces podemos ver el funcionamiento de este circuito básico para control de luces en escaleras de edificios residenciales. Entonces podemos encender, apagar, nuevamente encender, apagar y encender desde cualquier punto del circuito.